Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Arrancamos con la segunda parte del curso de recuperación. En este caso, bueno, yo soy Daniela Vallalardo, de cardiología, así que poder participar de este curso con AREC. Y bueno, les voy a contar un poquito. La clase que me tocó dar fue trastornos del medio interno. Lo que quise hacer fue tratar de que no sea una clase de lo base, sí de tratar de enfocarlo puntualmente al paciente cuando nosotros lo recibimos en la RECU, ¿sí? Como les decía, cuando al principio me dieron el tema, la verdad que porque bueno, recuperador por ahí uno siempre piensa, te toca bajo volumen minuto, sangrado, pero bueno, cuando me dieron esto dije, ay no, ¿en qué me he convertido? ¿Cómo me ven los chicos de la RECU? Pero bueno, para arrancar vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Vamos a arrancar básicamente primero con todos trastornos electrolíticos. Vamos a ver solamente los más frecuentes que tiene la RECU, que básicamente van a ser los déficits y aparte la hipercalemia. Y por otro lado, después nos vamos a zambullir lo que son las alteraciones del medio. Arrancamos con la hipercalemia. La hipercalemia básicamente nosotros la podemos tener en las primeras horas del posoperatorio, básicamente porque para el paciente, para poder operarlo y cuando entra en circulación extracorpórea, se utilizan soluciones de cardioplegia en un alto volumen por un lado y son soluciones en alto contenido de potasio. Entonces es muy habitual, ya en la salida de bomba, por lo general siempre tiene hipercalemia, y a veces esta puede mantener cuando nosotros lo recibimos en la recuperación. Por otro lado, puede estar presente también cuando tenemos estados de bajo volumen minuto que se asocian a caída del gasto urinario, cuando el paciente sufre en simultáneo una isquemia tisular grave. Esta puede ser periférica o intraabdominal. Para ser puntuales en recuperación, una isquemia intraabdominal la podemos tener si estamos operando un discante de aorta que complica con isquemia periférica también, y esto va a generar todo un desafío en el posoperatorio. Y por ejemplo, ustedes pueden decir una isquemia tisular periférica. Ha pasado hace 2 años en el hospital, tuvimos un paciente con embolias distales, tenía toda una isquemia de un miembro inferior, y ese paciente también fue todo un desafío porque frente a esa isquemia tisular hasta diálisis el doctor Agusti previamente para eliminar la citoquina y buscar más el manejo del medio interno porque pacientes que después generan trastorno que cuando también la vamos a tener la hipercalemia, insuficiencia renal, ya sea aguda o un paciente que viene con cierto deterioro crónico o fármacos que alteran la eliminación del potasio o que aumenten su producción. Claramente las manifestaciones en el electro ya lo manejan bien, se van a deber más que nada por la despolarización del potencial de membrana de reposo, que lo que hacen es la celular. Nos vamos a preocupar más que nada y vamos a tener trastornos en el electro cuando tenemos más de 6 equivalentes por litro de potasio, donde vamos a tener una onda T picuda simétrica con un voltaje similar al R, más de 7 ya tenemos el aplanamiento de la onda T con una conducción similar, y la onda R cada vez más ensanchada o ya mayor de 8, el famoso complejo, el QRS, se transforma en QS con una duración más prolongada, se continúa con la onda. Dato a tener en cuenta en la RECU, por ahí no preocupa tanto el valor per se del potasio, sino el ritmo, la velocidad con la que aumenta su concentración del plasma. Por respecto del tratamiento, tenemos dos grandes guías. Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la membrana. Para eso podemos hacer medidas de redistribución y potasio nuevamente a nivel intracelular, o bien aumentando su eliminación. Es muy importante optimizar siempre todo lo que es la función cardíaca, ante evidencias de cardíaco, que ya tenemos cambios en electros, calcio. Una dosis habitual es 10 mililitros de bicarbonato al 10% y se pone rápido en unos 5 minutos. Ojo, evitarlo en pacientes que ya vienen impregnados con arrítmico. Y alternativamente se puede utilizar el cloruro de calcio a 10 mililitros al 10%, como dato siempre por teniendo bicarbonato de calcio,
es que el cloruro es 3 veces más potente y tiene más efecto, aumenta más las resistencias vasculares sistémicas y no solo a nivel de la estabilidad miocardica. Con respecto de las medidas de distribución, ya ustedes lo conocen, lo clásico, hacer medidas polarizantes, por ejemplo, una solución, preparar de 10, enciende destroza al 10 para evitar la hipoxemia, teniendo en cuenta que esto es una medida eficaz que nos ayuda a reducir a 1.5 miliequivalentes a los 15 minutos y nos dura varias horas. Si el paciente tiene una acidosis asociada, se puede utilizar bicarbonato de sodio, dándolo 100 miliequivalentes entre de destroza. Lo típico, hacer PAF, si está ventilado, con beta 2, para ayudar como otro método de redistribución, porque se activa la bomba sodio-potasio ATPasa para impulsar el potasio en el intracelular. Por otro lado, dijimos, teníamos la redistribución y la eliminación. Con respecto a la eliminación, no nos va a quedar otra que utilizar, por ejemplo, diuréticos de asa, unas 20 a 40 miligramos, siempre teniendo en cuenta el monitoreo dinámico. Carga, no va a hacerlo si está cargado. Y en caso de hipercalemia refractaria, social, de la función renal, acidosis metabólica y no responde a las medidas, ahí sí ya tenemos que hablar de fisiología para una eventual diálisis. Ahora pasamos a la hipocalemia. La hipocalemia sí es más frecuente que la hipercalemia y básicamente la vamos a tener paciente de la recuperación viene de un gran proceso que sufrió cuando entró en bomba. El doctor siempre para la bomba se hace todos los se ven afectados. Si nosotros recibimos el paciente y viene con una diuresis que es negativa y no lo vamos acompañando con la reanimación, esto nos va a llevar a que probablemente desarrollemos hipocalemia. La excreción es paralela a la diuresis, así que tiene que ser abundante. El uso de bomba estaba con hipercalemia, se alta insulina. A veces suele pasar que lo recibimos durante la recu, controlarlo porque suelen hacer hipercalemias asociadas a insulina. Si el paciente tiene acompañado de una alcalosis metabólica o respiratoria, o si el paciente está ileado y tiene un alto débito por gástrica, causa por la cual podemos tener un déficit. Con respecto a las manifestaciones, también es proarrítmico. En este caso el mecanismo va a ser la posibilidad de arritmias por reentrada, porque se promueve el automatismo cardíaco, retraso en lo que es la repolarización ventricular. Vamos a tener fundamentalmente extracurriculares, ventriculares de la unión o taquicardias paroxísticas de los mismos tipos, más el riesgo de la fibrilación. Nuevamente, como ven, aquí tenemos los trastornos a nivel del electrocardiograma, ya cuando menos de 2,5, ahí va a ser más manifiesto, con un aplanamiento del ECT, un defecto de todo lo que es la conducción auriculoventricular, con una onda U prominente, y es donde aumenta el riesgo del desarrollo más que nada de arritmia. Y si a la hipocalemia nosotros le sumamos que el paciente sale isquémico, tiene aumento del tono simpático, viene con digoxina o le hacemos digoxina, tiene una hipomagnesemia asociada, todo esto potencia y es mayor el riesgo que tengo de desarrollo de arritmia. El tratamiento, lo primero que tenemos que hacer, estamos con el paciente, controlar qué función renal tenemos, qué ritmo de diuresis. Cómo está esa función renal va a ser mi tasa de reposición, porque si un paciente está con hipocalemia, pero ya es un renal crónico, viene con bajo ritmo diurético, tengo que tener cuidado, no le voy a hacer un... Lo va a tolerar. Entonces, la forma de reponerlo, administrar cloruro de potasio a través de un acceso central. El ritmo que se recomienda siempre es de 10 a 20 miliequivalentes por hora. Acá viene la famosa 30 de potasio entre horas. Es importante que el ritmo sea lento. Evitar por ahí preparar el potasio en destroza, porque puede llegar a la secreción de insulina. Intervenir nuevamente en los parámetros de secreción.
Y la concentración sérica, para que se den una idea, aumenta de 0,1 miliequivalentes por cada 2 equivalentes de cloruro de potasio administrado. ¿Estamos bien? Hipocalcemia. La hipocalcemia es importante porque el calcio en este tipo de pacientes juega un rol importante en lo que es el metabolismo energético miocárdico y más que nada en la lesión. Ustedes cuando estén con el paciente, ¿dónde se fijan? ¿Ven el calcio total? ¿Ven el parámetros? Calcio total de ajustado. Chicos, calcio total corregido por albúmina. Bien. Hay un dato importante. El calcio total, por un lado, siempre eventualmente se puede corregir por albúmina, pero no solamente se ve modificado en el hiato por eso, sino también por la hemodilución que tuvo el paciente, la hipotermia, que es importante, ¿vieron? Cuando entra en bomba, entra en hipotermia, en la salida se lo recalienta al paciente. Cuando nosotros lo recibimos, muchas veces está frío nuevamente. Hay que tener cuidado y acompañar al paciente que logre siempre la normotemia, porque si está con hipotermia, altera el metabolismo. Cambios en el pH, hipomagnesemia, transforman en sangre, que estén preparadas con nitrato, todo eso modifica el calcio total y bastante su calidad. Por lo cual, lo que se recomienda es siempre hacer el seguimiento con el se ve alterado por estas variables. Tenemos una calcemia significativa en el electro, lo que a través de la acción de T. Otro dato importante que reduce la sensibilidad a la dioxina. Como tratamiento, hay algunos, no, pero está descrito que en forma empírica, a la salida de bomba, hacen una dosis de unos miligramos de cloruro de calcio, no solo para metabolismo, para mantener una normocalcemia, sino también buscando el efecto hemodinámico de mejorar las resistencias vasculares sistémicas y la contractilidad miocárdica. Acá no lo hacemos. ¿Qué hacer si tenemos menos de 1 de calcio iónico? Ahí sí, dando gluconato de calcio, al 10% en unos 10 a 20 minutos. Siempre por ahí es importante a veces combinarlo con 2 gramos de sulfato de magnesio, hipocalcemia B asociada a la hipomagnesia. Corregimos no se corrige el calcio. Y en escenarios de emergencia, cuando tenemos un síndrome de bajo volumen minuto bien marcado, se puede administrar 0,5 a 1 gramo de cloruro de calcio, con mucho cuidado siempre todos los otros parámetros de renal, gasturina, y de esta forma brindarle no solo la corrección del calcio, sino algo de soporte circulatorio. ¿Sí? Con respecto de la hipomagnesemia, acá el magnesio que juega en estos pacientes es en el metabolismo energético y la generación de los. Por lo cual, si tenemos hipomagnesemia marcada, se nos puede presentar como complicación un espasmo coronario, síndrome bajo volumen minuto, se prolongan los días del paciente con requerimiento de ARM, el desarrollo de arritmias auriculares y ventriculares e incluso el IAM perioperatorio en contexto del espasmo. Como tratamiento siempre se administran 2 gramos de sulfato de magnesio en de fisiológico para alcanzar valores 2 miliequivalentes, siempre acuérdense que el rango que nos manejamos acá entre 2 y 3, y para disminuir de esta forma la incidencia, ya sea del desarrollo de FA como de TB. Pero ojo, está descrito que si aquí nosotros usamos, pero hay algunos corte hipotrópico, la adrenalina baja, que la reposición de magnesio puede inhibir en cierto grado la respuesta vasoconstrictora de nefrina, pero no bien su efecto cardiotóxico. ¿Todas preguntas? ¿Aparte? No. Continuamos. Ahora sí, la parte de trastorno base. Bien. Como primera enfoque para analizar los trastornos ácido base, si nos manejamos solamente con el laboratorio, ¿cómo hacemos para identificar bien un trastorno primario? Tenemos que ya están bien especificados las 4 grandes
Los 4 grandes grupos. Siempre teniendo en cuenta 4 factores podemos buscarnos y ver bien dónde estamos parados. Lo que tenemos que ver siempre es el pH, el carbonato, el exceso de base y la CO2. 4 parámetros podemos estar calificados como para poder hacer un... Si hablamos de acidosis metabólica, obviamente, ¿cómo va a estar? Tiene pH, acidemia, 37, carbonato menor de 21, con un exceso bien negativo, 3. ¿Sí? En contraposición, para la alcalosis metabólica, vamos a tener paciente alcalótico, pH mayor de 7,33, carbonato mayor de 27, con un exceso mayor a más 3. Para la acidosis respiratoria voy a tener acidemia, una CO2 elevada, mayor de 43. Para la alcalosis respiratoria, pH mayor de 7,43 con una CO2. Esto como primer medida. Ahora, cada uno de estos trastornos, nosotros sabemos, esto ya es que cuáles son cambio primario, el cuerpo tiene una forma de compensarlo siendo una respuesta secundaria. La metabólica vamos a tratar de compensar esa baja carbonato bajando la CO2, por lo cual el paciente está despierto, respirando. En la alcalosis metabólica, al revés, lo que va a hacer va a haber un aumento de la CO2, por lo cual el paciente va a tener ventilación. En la acidosis respiratoria, el trastorno primario va a ser un franco aumento de la CO2, por lo cual a través de los mecanismos compensadores va a tender a aumentar el bicarbonato, esto a través de la titulación por los buffers, aumento transitorios de la excreción de ácidos, incremento sostenido de la reabsorción. En la alcalosis respiratoria, al revés, como cambio primario tengo una baja CO2, por lo cual va a bajar el carbonato plasmático, haciendo la disminución de reabsorción de carbonato. Sí. ¿Ahí se escucha mejor? Nuevo. Bien. Ahí. Entonces, si tenemos los trastornos simples, lo que nosotros podemos hacer para poder identificar si tengo un trastorno netamente metabólico o si hay otro sobreagregado, sobreimpuesto, hay diferentes fórmulas para cada uno de los trastornos. En el caso de la acidosis metabólica, que es el que más nosotros podemos encontrarnos en la recuperación, lo que tenemos que fijarnos es cómo está la CO2. Para eso una fórmula fácil es hacer el bicarbonato que tenemos medido por 1.5 más 8 y eso más menos 2 nos va a dar cuál es la CO2 que debería tener el paciente si estamos frente a una acidosis metabólica pura. ¿Sí? Para los otros trastornos también tienen las distintas fórmulas, esto les queda, pero vamos a hablar ahora de acidosis metabólica, que es la más frecuente y la más difícil para manejar en el postoperatorio de cirugía cardíaca. Ahora bien, puede ser que nosotros no tengamos un trastorno puro, sino que tengamos un trastorno mixto. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Cuando tenemos coexistencia de 2 o más trastornos, cuando la variación del pH es máxima, es decir, si tenemos un pH de 6,90, probablemente no tengamos una acidosis metabólica sola, sino que sea una acidosis mixta metabólica y respiratoria. Y otro dato importante para hacer es calcular el anion gap y el delta del gap, delta CO2, que son otras dos herramientas que ahora las vamos a desarrollar para ir viendo en más profundidad y definir bien qué es lo que tenemos enfrente. Entonces, ¿qué es el anion gap? El anion gap básicamente se establece por el fenómeno de electroneutralidad, en el cual en el plasma las cargas positivas tienen que ser iguales que las cargas negativas. Históricamente, siempre cuando dosamos los iones, lo que se dosaba era el sodio y el potasio, que representan las cargas positivas cuando hacemos el anion gap, y por otro lado, las cargas negativas, el bicarbonato y el cloro, ¿sí? Para calcular el anion gap, lo que se hace es sumar las cargas positivas, entonces sodio más potasio, menos el cloro más el bicarbonato. Y entonces, el valor que nos daba era esta diferencia de los aniones no dosados en el plasma, que no sabíamos cuáles eran hasta el momento, entonces se llamaba anion gap.
Con los últimos años se determinó ya que esa brecha aniónica, estos negativos que no los teníamos dosados en el laboratorio habitual, está básicamente constituido por albúmina y por fósforo, ¿sí? Pero como en el ionograma que nosotros recibimos habitualmente esos no vienen dosados, se sigue haciendo el cálculo y se lo denomina esto el gap. Entonces, ¿cuál es el valor normal? El valor normal va entre 8 y 16, con un promedio de 12, ¿sí? Y siempre esto se rige por el fenómeno, como les dije, de electroneutralidad. Ahora bien, cuando el paciente nosotros lo recibimos y está con una hipoalbuminemia severa, que a veces no puede pasar, por ejemplo, si son pacientes con endocarditis infecciosas, que entran muy inflamados o con procesos crónicos, o por ahí nos tocó uno con una pericarditis constrictiva que viene en insuficiencia cardíaca refractaria, derecha, en anasarca, con hipoalbuminemia. Si nosotros vamos a calcular el gap, hay que tener en cuenta que en este tipo de pacientes, si tienen hipoalbuminemia, este gap se corrige, ¿sí? Porque está determinado que cada 10 gramos por litro de albúmina se aportan 2,5 de cargas negativas para esta electroneutralidad. Así que ahora después les muestro bien cómo lo hacemos. Entonces, quedó claro, el gap es las cargas positivas menos las cargas negativas, ¿sí? Establecidas por el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con una acidosis metabólica y esta se debe a que es una acidosis láctica? Es decir, que el paciente ganó ácido láctico. El ácido láctico es un ácido fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un pK bajo. Al tener un pK bajo, en sangre, nosotros al ácido láctico lo vamos a encontrar casi siempre totalmente disociado. En la base, que es el lactato, y en los hidrogeniones. Entonces, si yo tengo un paciente que me ganó unos 10 mil equivalentes de ácido láctico, esto va a equivaler a que gana 10 hidrogeniones, que esos van a ser neutralizados por 10 de bicarbonato y 10 de lactato. Como estos 10 de bicarbonato me van a neutralizar estos 10 protones, yo tengo acá una pérdida de 10 equivalentes de bicarbonato. Y tengo una ganancia de lactato. Entonces, si yo ahora hago el anión gap de este paciente, lo que voy a tener, yo sumo el sodio y el potasio que están iguales, menos el cloro que está igual, y el bicarbonato que es menor, me va a dar un anión gap aumentado. ¿Por qué? Porque es a expensas de este lactato que ganó y estos 10 de bicarbonato que perdió. ¿Se entiende? Bien. Esto sí tenemos una acidosis láctica. Entonces, en las acidosis lácticas lo que voy a tener es un anión gap alto. Por otro lado, si tenemos una acidosis que es hiperclorémica, yo acá tengo ácido clorhídrico, que también es un ácido fuerte, o sea que tiene un pK bajo, entonces en sangre lo encuentro disociado, lo voy a encontrar como en este caso, si son 10 milimoles de ácido clorhídrico, como 10 de cloro y 10 de hidrogeniones, nuevamente los 10 de hidrogeniones se neutralizan con 10 de bicarbonato. Entonces pierdo 10 de bicarbonato. Pero acá lo que gano son 10 más de cloro. Y el cloro no forma parte del anión gap, ¿sí? Pinto ahí y gano 10 de cloro. Entonces, cuando yo hago el anión gap, sumo el sodio más el potasio, menos el cloro, que ahora es más grande, y el bicarbonato, que es 10 más chico, y entonces me va a dar un anión gap normal, porque no gané ácidos diferentes. Hice el intercambio entre el cloro y el bicarbonato. Entonces esta va a ser una acidosis metabólica, pero con anión gap normal. ¿Entiende? Y ahora vamos a ver. Esta técnica de calcular el anión gap nos permite identificar estos dos grandes grupos. Las acidosis metabólicas con anión gap elevado, que va a ser por presencia de aniones no medidos o por sobreproducción, en el caso del lactato, la cetoacidosis. Es muy habitual este tipo de acidosis en la RECU, porque la acidosis láctica que nosotros tenemos, que es por hipoperfusión, justamente lo que es, hay un alto índice de metabolismo anaeróbico, y ese metabolismo anaeróbico se va a traducir con aumento del ácido láctico a nivel sanguíneo. Y por otro lado puede ser por incorporación al organismo en el caso de intoxicaciones. En cambio, las acidosis metabólicas con anión gap normal van a ser por acidosis dilucional, que es cuando nosotros sobreexpandimos al paciente solamente con solución fisiológica, que el fisio tiene mucho cloro, y ahí hacemos la acidosis hiperclorémica,
o bien por aumento de la pérdida del bicarbonato, que esto puede ser si el paciente está con diarrea, con acidosis tubular renal, ya sea de grado de tipo 2 o tipo 1, hipoaldosteronismo, fístulas biliopancreáticas. Entonces, acá tenemos un ejemplo, y practicamos. Tenemos este paciente, viene a la RECU, tiene un pH de 7,32 en el laboratorio, 41 de CO2, 21 de bicarbonato, exceso -4, sodio 131, potasio 4,2, cloro 86 y tiene hipoalbuminemia. Acá está 8 gramos por litro para un normal de, sería 44 gramos por litro. Nosotros en el hospital tenemos por decilitro, entonces 4,4. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Según el ácido base, ¿qué les parece? ¿Es una alcalosis o una acidosis? Acidosis, perfecto. ¿Podemos decir que es una acidosis metabólica pura? Fíjense, vamos a calcular la CO2 que tendría que tener. ¿Se acuerdan que era? El bicarbonato por 1,5 más 8 más -2. Y los cuadernos y la calculadora. Bueno, tendría que tener aproximadamente 39 más -2. Tiene 41. ¿Está bien, Yami? Está bien. O sea que entonces sí, podemos decir que es una acidosis metabólica pura. No es mixta porque no hay un sobrecomponente de acidosis respiratoria. Perfecto. Acidosis metabólica. Vamos a calcularle el anion gap. ¿Sí? El anion gap dijimos, era el sodio más el potasio, así que 131 más 4,2, menos el cloro de 86 más el bicarbonato. Esto nos da 28. Entonces, ¿cómo está el anion gap? Elevado. Si nosotros, como sabemos que tiene esta hipoalbuminemia, hacemos la corrección, para hacer la corrección yo tengo que poner el anion gap que obtuve, 28, y a este le sumo la albúmina que tendría que tener, 44 menos 8, que es lo que tiene, y eso lo multiplico por 0,25 y me va a dar, sumado al 28, cuánto es el verdadero anion gap corregido por la hipoalbuminemia. Es de 37, fíjense en que es muy alto, o sea que tuvo mucha ganancia de ácidos este paciente. Fíjense en cómo por ahí esto te engaña, si no lo tenés en cuenta. ¿Sí? Entonces, como tercer paso, lo que podemos hacer es calcular un cociente que nos permite ver todavía más profundo cómo está este trastorno metabólico siempre que haya una acidosis metabólica. Es hacer el cociente entre el delta del anion gap sobre el delta del bicarbonato. Acá lo que calculamos es el anion gap medido menos el anion gap normal sobre el bicarbonato normal menos el bicarbonato medido. Y nos va a permitir caracterizar si el trastorno es puro o mixto, siempre en contexto de una acidosis metabólica. Entonces, si este cociente nos da que es igual a 1, la acidosis metabólica es de tipo anion gap aumentado. Si es igual a 0, es una acidosis metabólica hiperclorémica. Si es mayor a 1, es una alcalosis, tiene una alcalosis metabólica coexistente, ¿sí? Y si es menor a 1, es una acidosis metabólica mixta. Acá tengo componente también respiratorio. Entonces, volvemos al paciente. Cuando le calculamos el cociente del delta anion gap sobre el delta de bicarbonato, este nos va a dar que es mayor de 1,5, por lo cual podemos decir que el paciente nuestro tiene un trastorno metabólico mixto severo. Tiene cierto componente de acidosis y alcalosis metabólica. Y fíjense que arrancamos de un laboratorio que si uno lo ve es bastante inocente, no se hubiera imaginado eso. Esto para que vean que por ahí tenemos que estar atentos y ver no solo el laboratorio, sino ahora, lo más importante, cómo aplicamos este laboratorio al contexto completo y global del paciente. Entonces, vamos a ver acidosis metabólica en la RECU. La causa más frecuente por lejos en el postoperatorio inmediato va a ser el síndrome de bajo volumen minuto, ¿sí? Y es una causa grave que tenemos que detectarla rápidamente para poder tratarla y tratar de salvar al paciente. Es más, actualmente lo que se están usando son los marcadores subrogantes de pre-shock, que justamente muchos de esos son los que estuvimos viendo, el lactato, el exceso de base, que nos permiten identificarla rápidamente para no agarrarla ya en una fase tardía, cuando ya está del todo instaurada, acompañada del síndrome bajo volumen minuto, sino detectarla precoz y corregir sobre todo la causa que está generando eso, no solo el trastorno iónico. Puede ser también, está descrito, secundaria hipotermia o al uso de altas dosis de vasoconstrictores.
con dosis bajas de epinefrina se puede generar una acidosis desproporcionada para los efectos alfa-adrenérgicos con un volumen minuto satisfactorio. Y lo otro es que también se puede reflejar la acidosis láctica tipo B, que no es la asociada a hipoxia tisular. Eso ahora vamos a ver bien. Hay dos tipos de acidosis metabólica, la tipo A, que es por hipoperfusión, y la tipo B, que es la que no es debida a hipoxia, y puede ser por aumento también de producción de ácido láctico, hiperglucemia, lipólisis. Entonces, como etiologías diferentes a esta, puede ser que el paciente tenga un trastorno intraabdominal grave, como una isquemia mesentérica, como estuvimos viendo en un disecante, que el paciente entre séptico, con una endocarditis, que lo tengo que operar con una indicación de emergencia y hay que operarlo sí o sí, pero esté con una sepsis en curso. Que a veces se usan dosis muy altas de nitroprusiato, está descrito que puede generar cierto grado de acidosis en un paciente con insuficiencia renal crónica, en uno que tiene un síndrome de bajo volumen minuto o que hace un taponamiento cardíaco y que está mucho tiempo muy chocado y ese shock anterógrado genera una hepatitis isquémica con una falla hepática aguda. Esto a su vez, si te instaura una falla hepática aguda, el problema es que vamos a tener una ganancia muy alta de lactato, por problema de síntesis del hígado, no solo por la hipoperfusión tisular, y lo va a hacer más complejo de manejar, o sino también si el paciente desarrolla una cetoacidosis diabética. Como manifestaciones, la acidosis metabólica pura la voy a poder detectar si el paciente sigue ventilado. Si no, ya van a entrar en juego más mecanismos de descompensación cuando el paciente está extubado y se hace más difícil. Dato importante, la acidosis progresiva me indica que tengo un problema grave, que lo tengo que detectar y tratar rápidamente. Nosotros muchas veces, cuando recibimos el paciente, puede el primer laboratorio tener un lactato alto, pero eso por ahí no nos tiene que asustar mucho, porque durante la bomba el paciente a veces está mucho tiempo muy vasocontraído, con metabolismo anaerobio. Entonces, en la salida de bomba, cuando se genera la vasodilatación, al principio se puede elevar un poco de lactato. Lo que sí nos tiene que preocupar es que ese valor, si sale elevado, ver cómo es el clearance del lactato durante las horas subsiguientes. A ese paciente sí le van a tener que pedir varios ácido base seriados y ver si ese lactato baja, se mantiene alto o si se eleva. Porque, por ejemplo, si está bien establecido que a las 8 horas, si el lactato sigue alto o si en lugar de bajar comienza a ascender, la mortalidad ahí sí se dispara más del 80%. ¿Qué efectos cardiovasculares voy a tener en mi paciente cuando está con una acidosis metabólica? Básicamente va a disminuirme la contractilidad y va a caer el volumen minuto. Voy a tener una caída del flujo sanguíneo tanto hepático como renal, lo cual a su vez puede perpetuar y empeorar el cuadro. Disminuye el efecto inotrópico positivo de las catecolaminas. Esto se ve a veces cuando están muy ácidos, ponemos dosis altas de noradrenalina y no les hace nada, la droga no muerde, nosotros decimos. Y es porque justamente a esos pHs la medicación no surte efecto, pierde cierta capacidad inotrópica positiva. Por otro lado, puede haber venoconstricción y dilatación arteriolar, lo que aumenta las presiones de llenado y sistémicas, aumento de la resistencia vascular pulmonar, la cual me puede generar trastornos en lo que es la parte ventilatoria, aumenta la poscarga del ventrículo derecho y llevarme a una progresiva falla de ventrículo derecho y ahí se me empeora todo el cuadro. Es como un gran círculo vicioso que se va retroalimentando. Aumento de la sensibilización de arritmias por reentrada y disminución del umbral para la fibrilación ventricular. Como ven, toda la fórmula para la catástrofe. Con respecto de los efectos respiratorios, si el paciente está extubado, obviamente que va a estar disneico, va a ser una taquipnea tratando de compensar y puede haber disminución de la fuerza de los músculos respiratorios. Y lo que es función cerebral, inhibición del metabolismo encefálico y regulación del volumen celular con deterioro del sensorio, obnubilación y coma. Con respecto de los efectos metabólicos, aumentan mucho todos los que son las demandas metabólicas y el consumo de oxígeno. Puede haber hiperglucemia por resistencia a la insulina e inhibición de la glucólisis anaerobia, disminución de la absorción hepática, aumento de la producción hepática del lactato, más aún si después entramos en una falla hepática aguda, desarrollo de hiperpotasemia y aumento del catabolismo proteico. Con respecto a la acidosis láctica tipo A, como ven acá la mitocondria, el problema que tengo acá es de hipoperfusión, con compromiso fundamentalmente de la oxigenación tisular
y aumento del metabolismo anaerobio por parte de las células por falla circulatoria y que no les llega el sostén hemodinámico que necesitan con el aporte de oxígeno. Entonces, todo esto me va a llevar a un aumento del lactato, lo cual a su vez perpetúa y hace que empeore toda la disfunción cardiovascular. Este tipo de escenario es muy frecuente, obviamente, en un síndrome bajo volumen minuto, en un paciente que está chocado con un taponamiento cardíaco, si es un renal crónico previo, me predispone a esta entidad, si tuvo una bomba larga, si hubo dosis alta de vasopresores. Muy importante siempre tener buen diálogo con el equipo quirúrgico para preguntarle cómo fue la cirugía, qué pasó, y tener en cuenta que todo esto me va a llevar a una isquemia progresiva, primero a nivel esplácnico y renal, que me perpetúa el síndrome bajo volumen minuto, aumenta la acidosis y se retroalimenta, como les comenté. En este tipo de pacientes, si llegamos a determinar que tenemos una acidosis metabólica, que es pura, con aumento del anion gap, o sea que tenemos aumento de la ganancia de ácidos, nos puede surgir el dilema. ¿Corrijo o no corrijo? Por un lado, siempre lo primero que hay que hacer es tratar la causa, ¿sí? Pero en este tipo de pacientes surge después esa inquietud. Buscando la bibliografía hay argumentos que son a favor y argumentos en contra. Los argumentos a favor lo que nos dicen es que si el paciente tiene una acidosis grave, esto le va a generar efectos nocivos a nivel cardiovascular, entonces se recomienda hacer una corrección teniendo en cuenta esta fórmula que es de 0,3, en algunos lados dice 0,5, por el peso del paciente, por el exceso de base, y eso nos da la cantidad de miliequivalentes de bicarbonato que tenemos que pasar como para hacer una primera corrección. Pero siempre haciendo un monitoreo muy estricto del sodio, porque al repasarle el bicarbonato de sodio tiene mucho sodio y esto hay que tener cuidado por las potenciales complicaciones a nivel del sistema nervioso central si genera una hipernatremia rápida en el tiempo. Y otro dato a tener en cuenta es tengan cuidado porque cuando pasan bicarbonato, este se termina metabolizando a CO2 y entonces puedo empeorar la acidosis respiratoria si tengo cierto componente sobreimpuesto. En cambio, los que están en contra, lo que nos dicen es que el bicarbonato tiene muchos efectos deleterios si los uso, así que porque me puede generar hipernatremia, aumento de la osmolaridad, sobrecarga de volumen, más si el paciente entra ya con IC o tiene mala función ventricular, mucho cuidado porque genera sobrecarga. Por otro lado, si yo lo corrijo y me paso de largo y hago rápidamente una alcalosis a nivel numérico metabólica, la curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina se corre hacia la izquierda y la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno y se disminuye la liberación a nivel tisular, entonces empeoro la hipoxia tisular y la disminución del calcio iónico con reducción de la contractilidad. Entonces, como tratamiento en este tipo de pacientes, lo primero que tengo que hacer es detectar la causa y tratarla, ¿sí? Si tengo un bajo volumen minuto porque el paciente está isquémico, resolver la isquemia, reanimarlo y con eso tendría que empezar a mejorar. Si es por hipoperfusión, tengo que optimizar al máximo el gasto cardíaco. No solo pensar en ponerle inotrópicos, sino también ver cómo están las condiciones de carga, cómo está la oxigenación. Por ahí es bueno calcular el contenido arterial de oxígeno, la fórmula es muy fácil. Y en este sería un paciente en el cual yo por ahí le paso un poco de sangre, si bien no tenga una hemoglobina menor de 7 y no esté sangrando, pero pensando en el gasto cardíaco y en optimizarle el aporte, porque no tiene transporte para el oxígeno, sería la hemoglobina. Solamente reponer bicarbonato si el potasio es menor de 7,2, con un lactato que esté en franco ascenso a pesar de la reanimación, y hacerlo muy lentamente, con cuidado y con control previo del potasio. Y evitar la sobrecorrección, porque si genero una alcalosis, voy a tener más riesgo de desarrollar arritmias y aumentar el consumo de oxígeno. Bien, acidosis respiratoria, esta es mucho más fácil. Va a ser determinada básicamente porque tengo una acumulación de dióxido de carbono por una ventilación que es inadecuada. ¿Cuál es el mayor riesgo de la acidosis respiratoria? Es que me va a aumentar mucho la resistencia vascular pulmonar. Suben mucho las resistencias pulmonares, ¿qué es lo que va a pasar? Eso se traduce con aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Y entonces puedo deteriorar y tronar el ventrículo derecho. Al aumentar la CO2 también se puede generar hipoxia
y la forma de corregirlo es muy fácil. Si lo tengo al paciente ventilado, lo que tengo que hacer es aumentar el volumen corriente. Fácilmente aumentando el volumen tidal o bien la frecuencia respiratoria. Alcalosis metabólica. Vamos a terminar. Con respecto de la alcalosis metabólica, acá sí es muy importante ver cómo viene el paciente en el preoperatorio. Muchas veces cuando los pacientes vienen con altas dosis de diuréticos, estaban con IC, por ahí nosotros los secamos mucho y entran ya algo hipovolémicos o tienen una diuresis excesiva en el postoperatorio inmediato. A veces los pacientes nosotros los recibimos poliúricos por varias causas. Primero, la hemodilución, que hace que el paciente después, si tiene buena función renal, busca eliminar la sobrecarga de volumen. Por otro lado, a veces en el cebado de la bomba, algunos centros usan manitol, una dosis, y entonces eso se ve reflejado también en el paciente. Y a veces en la salida de bomba, en algunos equipos, los anestesistas hacen una dosis alta de diuréticos y bueno, nosotros después recibimos la catarata y lo tenemos que con la reanimación. Ese tipo de pacientes, cuando tienen una diuresis excesiva, pueden desarrollar hipovolemia y fundamentalmente perder muchos hidrogeniones y cloro. Y eso es lo que nos va a determinar el riesgo de la alcalosis metabólica. Por otro lado, si el paciente está ileado y tiene mucho débito por la sonda nasogástrica o tengo una reposición inadecuada de los iones, lo va a desarrollar. Raro si ya vienen con una nutrición parenteral, que esa parenteral no tenga la fórmula correcta y tenga una composición inadecuada, o bien como compensación de una acidosis respiratoria. La fisiopatología es el problema es que si yo lo mantengo al paciente con hipovolemia y no lo reanimo, esto me va a estimular la secreción de aldosterona, promoviendo la retención de sodio y evitando la excreción de bicarbonato. Entonces, tengo una disminución del cloro a nivel de los túbulos distales y eso me disminuye el intercambio del cloro por el bicarbonato y así se disminuye la excreción de bicarbonato y aumenta la retención. Por otro lado, la pérdida de potasio, con aumento de la reabsorción de bicarbonato, me desvía los hidrogeniones al interior de la célula y el intercambio por potasio con aumento del bicarbonato plasmático. Y el menor pH intracelular me estimula la secreción de hidrogeniones y así eso estimula la reabsorción de bicarbonato. Se hace todo un círculo vicioso y tenemos cada vez más bicarbonato. Las manifestaciones van a ser disminución del potasio sérico, que puede inducir arritmias auriculares, ventriculares y también debilidad muscular. Como efecto adverso sobre la respuesta cardiovascular a las catecolaminas, esto es lo que les comentaba hoy, cuando el paciente está muy ácido, las drogas no muerden, cuando está muy alcalótico, tampoco. Por eso es muy importante siempre tratar de encontrar la homeostasis natural del cuerpo. Se desvía, esto es lo más importante, la curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina hacia la izquierda, entonces tengo menos delivery de oxígeno a los tejidos. Puede generar constricción arteriolar con caída de la perfusión coronaria y cerebral, hipocalcemias asociadas, y esto cuando se asocia la hipocalcemia ya a nivel severo, se va a manifestar como letargia en el paciente, puede tener cefaleas, hacer crisis tetánicas o convulsiones. Y por último, disminuye el impulso respiratorio central, generando hipoventilación e hipoxemia. Como tratamiento, lo más importante va a ser resolver la depresión de volumen y la depresión de potasio y cloro. Entonces hay que reanimarlo con líquidos. Disminuir los diuréticos para justamente contrarrestar este efecto. Evitar el Ringer, porque el Ringer lactato se metaboliza a bicarbonato y entonces la estaríamos perpetuando. Administrar cloro, fundamentalmente solución fisiológica, y si hay hipocalemia, corregirla. A veces esa hipocalemia es difícil de corregir porque hay una gran depresión del potasio. Entonces, en forma cuidadosa, ir de a poquito reponiéndolo. Tener cuidado si el paciente ya está con IC, porque ahí la reposición tiene que ser más lenta para no sobrecargarlo de golpe, aún más de lo que está. Y eventualmente se puede utilizar acetosolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, una dosis de 200 a 500 miligramos, más furosemida, para de esta forma inhibir la reabsorción proximal del bicarbonato. Y por último, tenemos la alcalosis respiratoria, que esta básicamente va a ser secundaria a una hiperventilación que tiene el paciente en el periodo temprano post-extubación. A veces lo que vemos es en la bomba, que cuando vemos los laboratorios intraoperatorios están francamente con alcalosis y es porque tienen la CO2 muy bajita y es porque con el blender donde se hace la mezcla
del oxígeno con el dióxido de carbono lava mucho y eso durante la bomba suelen tener este patrón los pacientes. La gasometría, ¿qué vamos a encontrarnos? Un pH alcalótico con una CO2 baja y un bicarbonato alto. ¿Cómo lo corregimos? Nuevamente bajamos el volumen minuto, en este caso respiratorio. Y por otro lado, si el paciente está extubado, sería optimizarle la analgesia para que no hiperventile y respire cortito, sino que para que esté más tranquilo y respire normal. Entonces, mensaje para llevarse a casa. Estar siempre atentos y hacer una correcta corrección de todos los trastornos iónicos en las primeras horas en el posoperatorio. Siempre, ante todo, no miren solamente al laboratorio, miren el paciente, qué paciente tienen, ¿sí? Analizar todo en forma global. ¿Cuáles son los antecedentes del paciente? ¿Era un renal previo o no era renal previo? ¿Venía con diuréticos? ¿No tenía diuréticos? ¿De qué se operó? ¿Fue larga la bomba? ¿Cómo estaba previamente? ¿Entró sobrecargado o entró seco? ¿Sí? Porque todos esos parámetros sumados a los datos que ustedes tienen, porque es muy importante tener un buen diálogo con todo el equipo, qué balance hizo en la cirugía, cuánto orinó, se lo hemofiltró, son todos datos que ustedes lo van a ayudar a hacer un abordaje completo, pensar el paciente y corregir en forma adecuada lo que el paciente necesita y más que nada es detectarlo y actuar en el momento, porque por ahí si uno lo corre de atrás, a veces ya es muy tarde y el resultado es ominoso. Muchas gracias. Si hay preguntas online, que quieran ponerlas, así respondemos. Bueno, estamos sin preguntas. Bueno, quiero agradecer a los que vinieron por estar acá presentes, a los disertantes, muy buena la charla y bueno, obviamente a todos los que están viendo online, gracias por estar. Esperemos que el audio se haya escuchado mejor que la vez anterior. Sé que tuvimos algunos problemitas, tratamos de cambiar, la idea es que puedan escucharlo todo y que quede grabado para, obviamente, también los que estamos acá, después si la queremos repasar o ver de nuevo, las podamos ver. Bueno, gracias y nos estamos viendo la semana que viene.